Buenas tardes. Vamos ahora a analizar cómo hacer conversiones de el litro. El litro, al igual que el metro, tiene múltiplos y submúltiplos. El litro es una unidad de medida que nos permite medir la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, lo que cabe dentro de un recipiente. Cuando tú compras un refresco, hay refrescos de 300 mililitros, de 350 mililitros, de 600 mililitros, de 2 litros. Es lo que le cabe a ese recipiente, en ese caso lo que le cabe a ese envase. La leche, por ejemplo, viene en litros. A esas bolsitas de plástico o cajitas de cartón les caben 1000 mililitros. Entonces, el litro, al igual que el metro, tiene múltiplos y tiene submúltiplos. Cuando tenemos más de un litro son múltiplos y cuando tenemos menos de un litro son submúltiplos. Cuando tenemos 10 litros se llaman decalitros, 100 litros se llaman hectolitros, 1000 litros se llaman mililitros. Pero si el litro lo partes en pequeñas partes, entonces si lo dividimos entre 10 se llaman decilitros, entre 100 centilitros y entre 1000 mililitros. Si tú te fijas, estas palabritas que tenemos aquí, que ponemos antes de la palabra litro, son las mismas que utilizamos para definir los múltiplos y submúltiplos del metro. Entonces, con el tiempo, poco a poco vas a ir identificando que estos prefijos que van adelante de la palabra nos indican cuál es el significado de la palabra. Muy bien, al igual que en la tabla de los metros, vamos a llenar ahora la tabla de los litros y sus equivalencias. En un kilolitro hay 10 hectolitros, hay 100 decalitros y hay 1000 mililitros, 10.000, 100.000 y 1.000.000. ¿Te fijas? Es exactamente igual que en la tabla de los metros. En un hectolitro hay 10 decalitros, 100 litros, 1000 decilitros, 10.000 centilitros y 100.000 mililitros. En un decalitro hay 10 litros, hay 100 decilitros, hay 1000 centilitros y hay 10.000 mililitros. En un litro hay 10 decilitros, hay 100 centilitros y hay 1000 mililitros. En un decilitro hay 10 centilitros y hay 100 mililitros. Y en un centilitro hay 10 mililitros. Cuando estás enfermo y te van a inyectar, generalmente te inyectan mililitros. Es la parte más pequeñita de un litro. Bueno, no es la más pequeñita, pero es la más pequeñita de esta tabla. Entonces, al igual que en la tabla del metro, vas a encontrar que el kilo es el más grande y el mili es el más pequeño. Con base a esto, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a responder las preguntas de la página 140. Recuerda que usamos la regla de 3. ¿Sí? Por ejemplo, en la página 140 del libro dice, ¿cuántos litros tiene un kilolitro? Recuerda, un kilolitro tiene 1000 litros. Ya no te voy a decir las otras respuestas porque la inciso A, B, C, D y E los puedes resolver tú solo, usando la regla de 3 o usando la tabla que está aquí arriba. En la regla de 3, recuerda, dice, ¿cuántos litros tiene un kilolitro? Entonces vas a buscar un kilolitro es igual a 10 hectolitros, a 100 decalitros y a 1000 mililitros. Pero por ejemplo en el inciso E dice, ¿cuántos mililitros equivalen en 7 decilitros? Mililitros a decilitros. Mililitros, estamos aquí, a decilitros. Tienes que encontrar, acuérdate, se forman L's.
¿sí? Aquí y hacia acá formamos una L. Pero la pregunta es, ¿cuántos mililitros caben en 7 decilitros? Dice aquí que en un decilitro hay 100 mililitros. Aquí dice que en un decilitro hay 100 mililitros. Eso es lo que dice aquí. En un decilitro hay 100 mililitros. Porque aquí dice un decilitro y aquí dice un mililitro. Entonces, si la pregunta dice ¿a cuántos mililitros equivalen 7 decilitros? 7 decilitros es lo que sabes. Y lo que quieres saber es esto. Recuerda que tenemos que acomodar las unidades con la unidad correspondiente. Un decilitro es igual a 100 mililitros. 7 decilitros, ¿cuánto va a ser? Y si usamos la misma técnica de la regla de 3, es multiplicar 7 por 100, lo que te da 700, entre 7 por 100 entre 1, lo que te da 700. 700, ¿qué? Mililitros, porque estás en la columna de los mililitros. Entonces, esa es la manera en la que vas a resolver del inciso A al inciso E del libro de matemáticas. Pero, por ejemplo, para resolver el inciso F, dice, ¿cuántos mililitros equivalen a un décimo de decilitros? Aquí hay algo que tenemos que practicar. Convertir decimales, perdón, convertir fracción a decimal. Este es un tema diferente a la regla de 3, pero es que es extraordinariamente útil. Vamos a ver. Convertir fracciones a decimales. Convertir. Ok. Dice que tienes un décimo de litro. Eso es lo que dice la pregunta número F. La pregunta F dice, ¿cuántos mililitros equivalen a un décimo de litro? ¿Pero qué es esto? ¿Un décimo de litro qué es? ¿Cómo lo saco? Cuando quieres convertir una fracción a decimal, debes de dividir 1 entre 10. Y si tú tomas tu calculadora y divides 1 entre 10, vas a entender, vas a encontrar que es igual a 0.1 litros. Entonces, un décimo de litro es igual a 0.1 litro. Convertir fracción a decimal. El numerador entre el denominador. Numerador entre denominador. ¿Sí? Entonces, 1 entre 10 es igual a 0.1 litros. Y la pregunta del inciso F te dice, ¿a cuántos mililitros equivale? ¿A cuántos mililitros equivale? Lo que ahorita sabemos es 0.1 litros. Entonces vas a hacer tu conversión de litros a mililitros y te vas a ir de litros a mililitros. Un litro es igual a 1000 mililitros. 0.1 litro, ¿a cuánto es igual? No te voy a dar el resultado, te voy a poner otro ejemplo.
Si yo tuviera una pregunta que dijera, ¿a cuántos decilitros equivale 3 décimos de litro? Si yo tuviera esa pregunta, yo haría lo siguiente. Primero convertiría 3 décimos a decimal. Y quedamos que 3 décimos a decimal es 3 entre 10. Si yo agarro mi calculadora y pongo 3 entre 10, me va a quedar que es igual a 0.3 litros. Entonces, 3 décimos yo ya lo convertí a decimal. 0.3 litros. La pregunta, ¿a cuántos decilitros equivale 0.3 litros? Porque acuérdate que este 310 es este 310 y es 3 entre 10 y es igual a 0.31. Entonces, 3 décimos es igual a 0.3. La pregunta, ¿a cuántos decilitros equivale 3 décimos, que es 0.3? Entonces yo lo haría así. Decilitros, que decilitros, la abreviación es decilitros, equivalen a litros. Entonces yo encontraría decilitros a litros. Y regresando a mi tabla sería de decilitros, un decilitro a litros. No hay, pero en cambio sé que en un litro hay 10 decilitros. En un litro hay 10 decilitros, eso lo sé, porque mis unidades son DL y L. Entonces, yo sé que en un litro hay 10 decilitros, eso es lo que yo sé. Y si tengo 0.3 litros, ¿cuántos decilitros son? Repito desde el principio. Si mi pregunta es ¿a cuántos decilitros equivale 3.10 litros? Primero el 310 litros lo convierto a decimal para poder hacer la regla de 3. Entonces 310 a decimal es 3 entre 10 y me da 0.3 litros. Esta es una L, no es un 1. Entonces yo sé que un litro tiene 10 decilitros y si tengo 0.3 litros, ¿cuántos decilitros va a ser? Hago una regla de 3, 0.3 por el de arriba contrario, que son 10, igual a 3 entre el de a un lado, que es un 1. 3 entre 1 es igual a 3. 3 litros. Explico otra vez. La pregunta en un ejemplo, para no contestarte el YOLO del libro, es ¿a cuántos decilitros equivalen 3.10 litros? Esa es la pregunta y se parece a la de tu libro en el inciso F. De decilitros hay que convertir a litros, pero primero hay que convertir esta fracción a decimal. Y para convertir una fracción a decimal es el numerador, que es 3, entre el denominador. Entonces en tu calculadora pones 3 entre 10 y te da 0.3 litros. Y luego retomas. En un litro hay 10 decilitros, porque acá lo dice. En un litro hay 10 decilitros. 0.3 litros, ¿cuántos decilitros son? Porque te están preguntando cuántos decilitros. Entonces 0.3 por 10 entre 1 y te da 3 litros. Entonces el resultado aquí sería
3 litros. L de litros. No es un 1, 3 litros. Esta L es de litros. Con este ejemplo puedes más o menos resolver el inciso F del libro. Por ejemplo, vamos a poner otro problema parecido al del libro, pero no igual. Dice, el inciso G dice, ¿a cuántos mililitros, que mililitros es ml, equivale, ahí dice una centésima parte de litro, pero yo voy a poner, por ejemplo, 3 décimos. Ay, perdón, 3 décimos de litro. Repito, yo lo voy a hacer diferente, pero la forma de hacerse es muy similar. Si te fijas, yo es de mililitros, voy a convertir a litros. Pero antes de convertir, este 3/10 debo devolverlo decimal. Entonces, como este 3/10 debo devolverlo primero decimal, y para convertirlo en decimal, el 3 décimos es 3 entre 10, voy a agarrar mi calculadora y voy a dividir 3 entre 10. 3 entre 10 me da 0.3 litros, porque 3 décimos de litro es igual a 0.3 litros. ¿Sí? 3 décimos es igual a 0.3 litros. Ya que 3 décimos de litro sé que son 0.3 litros, entonces ahora sí voy a buscar mi equivalencia de mililitros a litros. Y busco arriba mililitros a litros. Mililitros a litros. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y lo pongo. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y yo tengo 0.3 litros. 0.3 litros. Por lo tanto, va en esta columna. 0.3 litros. ¿Sí? Un litro es igual a 1000 mililitros, 0.3 litros, ¿a cuánto es? Y ponemos nuestra regla de 3, que es 0.3 litros. Bueno, lo vamos a quitar. 0.3 por el de arriba contrario. Esto es igual a 0.3 por 1000. 0.3 por 1000 es igual a 300 entre 1. 300 entre 1 es igual a 300 mililitros. Porque estás en la columna de tu pregunta, está en la columna de los mililitros. Entonces, ¿a cuántos mililitros equivale 3 décimos de litros? A 300 mililitros. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese ya no está. Ese es otro ejemplo. ¿A cuántos hectolitros equivale 345 litros? Acuérdate que hectolitros se abrevia HL. ¿Sí?
¿A cuántos hectolitros equivale 345 litros? No vamos a ponerlo más difícil. No vamos a dejarlo así. No vamos a ponerlo más difícil. 600 de litro. Vas a convertir hectolitros a litros. El problema es que lo tienes en fracción, y si lo tienes en fracción no lo puedes convertir. Entonces primero vamos a quitar la fracción. 6 entre 100 es igual a 6 entre 100. Agarra tu calculadora y divide 6 entre 100 y te da 0.06. ¿Sí? 6 entre 100 litros es igual a 0.06 litros. Ahora regresa a tu pregunta. De hectolitros a litros. Vámonos para arriba. De hectolitros a litros. Un hectolitro son 100 litros. Entonces, un hectolitro es igual a 100 litros. Un hectolitro es igual a 100 litros. Y tú tienes 0.06 litros. Va de este lado. Tu pregunta va acá. 0.06 litros. Entonces lo hacemos. Recuerda que este palito es una L. El de abajo 0.06 por el de arriba contrario que es 1. Igual 0.06 por 1 igual entre el de a un lado. Y te da, a ver otra vez, 0.06 por 1 te da 0.06 entre 100, porque es 0.06 por 1 entre el de a un lado, entre 100 te da 0.1236 hectolitros. ¿Cuántos hectolitros equivale 6 centésimos de litro? Equivale a 0.0006 hectolitros. Repito, cuando tienes que convertir de hectolitros a litros, pero antes hay una fracción, la fracción hay que convertirla a decimal. Entonces, primero hay que convertir la fracción a decimal. Luego, buscar la equivalencia y realizar la regla de 3. Muy bien. En la página 141 viene unos problemas que te voy a dar algunos tips para que puedas resolverlos. Dice que con un refresco de 600 mililitros, Raúl les puede servir 3 vasos iguales. Con un refresco de 300 mililitros puede servir 3 vasos iguales. Tú debes de saber qué hacer para saber de cuánto va a ser cada vaso. Yo no te puedo decir. Solo te puedo decir que el total es 600 y lo va a repartir en 3 vasos iguales. Y después se da cuenta que si cada amigo se va a tomar 4 vasos, ¿cuánto va a ocupar de refresco? Entonces, de un refresco salen 3 vasos iguales. Tienes que preguntarte cuántos mililitros debe tener cada vaso.
Y luego cada amigo se va a tomar 4 vasos y te hace una pregunta. ¿Con 2 litros alcanzará? Entonces yo te sugiero que primero analices. Con una botellita de 600 mililitros va a repartir 3 vasos. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada vaso? ¿Cuántos mililitros? Porque aquí está en mililitros. ¿Cuántos mililitros va a tener cada vaso? Luego, cada amigo se va a tomar 4 vasos. Tienes que saber cuántos mililitros tomará en total cada amigo. Y después, cuando sepas cuántos mililitros van a ser en total, preguntarte si con 2 litros alcanzará. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y así vas a poder responder esa pregunta. En la última pregunta dice, con 3 vasos de refresco de 250 mililitros, ¿cuántos centilitros se tendrán? Si ahí los vasos te los da de 250 mililitros y te pregunta en centilitros, tendrías que hacer una conversión de mililitros a centilitros. Espero que con estas explicaciones puedas realizar los ejercicios de la página 140 y 141 de matemáticas. Diviértete y esfuérzate mucho, ya verás que sí puedes.